Hola, muy buenas tardes, siendo hoy 28 de septiembre, siendo las 17 horas en punto, damos la más cordial bienvenida a la mesa directiva, presidida por un servidor, José Jálave, el vicepresidente Germán Fajardo, la doctora Mayela de Jesús Violante, secretaria general, el doctor José de Jesús Flores Rivera, secretario adjunto, y representando también a la tesorería, ya que el doctor Miguel Abdo Francis presenta un permiso para competir también para algún puesto. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy tenemos una sesión académica muy interesante desde el punto de vista cultural. Se trata de los personajes históricos de la otorrinolaringología y en esta sesión reunimos a personajes no históricos, sino personajes presentes del otorrino que también ya están haciendo historia. Entonces le voy a dar la palabra al académico Antonio Soda Merli, que nos hará favor de coordinar la sesión y presentar al resto de los ponentes en esta tarde. Adelante, Toño. Buenas tardes, señor doctor José Jálave Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos miembros de la mesa directiva, compañeros médicos. Agradecemos en forma muy especial a la directiva la oportunidad que nos está dando para presentar este simposio sobre personajes históricos de la otorrinolaringología. A la historia le damos mucha importancia y ya sabemos que conociendo la historia nos hace comprender mejor el presente. Aquí elegimos 5 personajes importantes de la especialidad. Empezaremos con el doctor Adam Politzer. El doctor Politzer, médico austrohúngaro, que hizo contribuciones muy importantes por su interés en los mecanismos de la fisiología de la audición. Entonces, hizo grandes aportaciones y es de las gentes que han dejado huella. El siguiente es Manuel García. De Manuel García, como dato especial, no era médico. Manuel García era profesor de música obsesionado en la fisiología de la laringe y en los mecanismos de la emisión de la voz. Y toda esta obsesión lo llevó a inventar el laringoscopio y a hacer la laringoscopía. Y la primera laringoscopía se la hizo él mismo y él mismo se vio sus cuerdas vocales funcionando. El otro personaje es George Washington Crile, médico norteamericano, cirujano general, que hizo grandes aportaciones en los procedimientos de la cirugía del cuello, pero además fue un gran innovador en instrumentos. Simplemente, y esto les va a llegar a la memoria a todos porque desde estudiante lo hemos oído, las pinzas hemostáticas Crile, a las que llamamos mosquito, y que están todos los días en todos los quirófanos en todas partes del mundo. Nuestro otro personaje también norteamericano, nacido en Chile, Ohio, es el doctor Chevalier Jackson. El doctor Chevalier Jackson es considerado el padre de la laringología y sobre todo de la endoscopía de la vía aéreo-digestiva. El doctor Chevalier Jackson tiene una colección de más de 2,000 cuerpos extraños extraído de tráquea, bronquios, laringe, esófago, y que estos están exhibidos en el Museo Mutter de Filadelfia. Y finalmente, el doctor Próspero Menier,
que también es de los padres de la otología. Fue un personaje muy singular que incursionó en otros aspectos como la política, la cultura, etcétera, y que ya lo iremos viendo durante la presentación. La presentación va a ser la siguiente. El doctor Pelayo Vilar Puig iniciará con la semblanza del doctor Adam Politzer. Doctor Vilar, expresidente de nuestra academia. Enseguida el doctor Germán Fajardo Dolci, nuestro actual vicepresidente, va a hablar sobre Manuel García. En tercer lugar, el doctor Héctor Prado Calleros hablará sobre George Washington Crail. El doctor Mario Mandujano Valdés tendrá la semblanza del doctor Chevalier Jackson y un servidor hablará sobre Próspero Menier. Finalmente tendremos algunos minutos para los comentarios que quieran hacer ustedes. Enseguida y sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro primer ponente, que es el doctor Pelayo Vilar Puig. Muy buenas tardes. Agradezco al doctor Antonio Sodamedi la invitación a participar en este simposio y trataremos el tema de un personaje muy importante de la otología, Adam Politzer, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tan importante fue su aportaciones que se le consideró como el padre de la otología científica en aquel año. Antes de entrar directamente a todo el desempeño y a la personalidad y a lo que hizo Adam Politzer para la otología, veremos muy rápidamente los antecedentes anatómicos de varios personajes que llegaron ya a crear un cuerpo de información sobre el oído y su patología muy importante. Esto empieza con Andreas Vesalio, cuando escribe su libro, cuando presenta su libro, dando la anatomía completa de nuestro cuerpo, y eso es un parteaguas. Siguieron constantemente nuevos anatomistas. Aquí tenemos Bartolomeo Eustaquio, que además pues, escribió su tabla anatómica, Gabriel Falopio, gentes tan importantes como Antonio Valsalva, que escribió de Tractus de Aureus Humana en 1704 y aportó muchísima información que no podemos entretenernos. Guichard Joseph de Verneuil, ya en Francia, y ya en 1683 publica el Tratado del órgano del oído, ya lo publica en francés, y aquí ven la carátula de la primera página de su libro. Viene pioneros en el campo de la otología como Jean-Marie Guispard, quien publica también su libro en 1821, el Tratado de las Enfermedades de la Audición. Ejemplos de William Weil en Dublín o de Joseph Toynbee en Londres, que contribuyeron muchísimo, pero hay una gran lista de estos personajes que no cabrían para el propósito de esta presentación. Adam Politzer nació en Hungría, en Alberti, y falleció en Viena. Se graduó como médico en la Universidad de Viena, en Austria, en 1859, y al terminar él
tenía ya un interés peculiar para la otorrinolaringología y en particular para la otología, y visitó a las grandes figuras de Alemania, Francia e Inglaterra. Al regreso a Viena, es nombrado docente de otología. Por primera vez hay un nombramiento para esa parte de la otorrino. Y en 1870 fue promovido a profesor asociado de otología. Junto con el profesor Gruber, que también cultivaba la otología, se crea la clínica, una clínica especial que contaba con 2 pabellones. Gruber tenía a los pacientes masculinos con 11 camas y Politzer a los femeninos con 8 camas. Contaban además con consulta externa, quirófano y auditorio. Aquí vemos una fotografía extraordinaria de Politzer en su pabellón con todas las instalaciones para tratamiento y también para educación de los médicos que asistían. En el campo de la investigación hizo contribuciones muy importantes sobre el colesteatoma del oído, la autoesclerosis, la otitis en sus variantes, la laberintitis y el estudio y rehabilitación de los sordomudos. También tecnológicamente hizo varios aportes. Aquí vemos arriba a la izquierda un acúmetro que él diseñó y que se usó mucho tiempo cuando no había audiómetros. Lo vi a mi padre. Yo tengo uno que era de mi abuelo y que mi padre lo vio usar a los pacientes para ver si percibían el sonido que emitía esta pequeña varilla que pegaba sobre esa parte tubular y hacía ruido y iban midiendo si lo oía el paciente por vía aérea y por vía ósea, con la parte esta de arriba que se ponía atrás sobre la mastoides. Creo también la pera de Politzer, que le hemos llamado, que se utiliza para insuflar desde la nariz aire al oído por la trompa de Eustaquio. Ahora ya no se usa porque las consolas que tenemos los otorrinolaringólogos cuentan con equipos para poder hacer esta insuflación controlada de presión, pero por mucho tiempo la utilizamos. Él en pocos años logró ver 15,000 pacientes por año de pura otología. Y durante los 46 años dedicado a la enseñanza recibió alrededor de 7,000 médicos extranjeros que iban a visitarlo para ver los avances de la otología. Él hablaba con fluidez alemán, húngaro, francés e italiano, y eso le facilitó. Él editó un libro que estamos viendo, estas maravillosas ilustraciones, donde se ve disecado todo el caracol y los canales semicirculares. Ya tenía la posibilidad de hacer fotografías y hacía unas impresiones extraordinarias de gran belleza. Aquí podemos ver en la parte superior izquierda el tímpano con el martillo adherido, o en la parte derecha abajo vemos el órgano de Corti. Este es el libro que tengo haber heredado de mi abuelo y de mi padre sobre las enfermedades del oído, que editó en 1878 en alemán. Esta es la versión francesa de 1902. Y publicó un atlas otoscópico con unas láminas extraordinarias, muchos grabados originales. Y con von Trolch y Schwartz en 1864 fundaron la primera revista en el mundo dedicada a la otología. En 1913 se retiró. Durante esa época publicó en 2 tomos un libro sobre la historia de la otología en alemán. Aquí vemos una parte frontal. Y el primer volumen lo editó en 1907 y el segundo en 1913.
Posteriormente, el libro se editó, este libro sobre historia de la otología, se editó en inglés, se editó en francés, italiano y en español incluso. Pero las últimas ediciones recientes están en este libro que se editó en Estados Unidos en el siglo pasado, que nada más lograron hacer el volumen 1, que lo financiaron un grupo de otólogos americanos, y es un libro que tengo la dicha de tener. Y más recientemente, Mudry en Suiza editó el tomo 2 dedicado a Pulitzer. Es un libro extraordinario y esto ha quedado hasta nuestros días, las posibilidades de verlo. El 29 de marzo de 1920, Pulitzer, ante la Sociedad Austriaca de Otología, dirigió estas palabras: a pesar del triste estado en el que nuestro país se ha hundido por causa de la Segunda Guerra Mundial, que lo afectó a él mucho, es un deber de contribuir al avance de la ciencia con toda nuestra energía y seguir nuestro trabajo. Sobre ustedes, mis jóvenes colegas, recae él murió, habló en marzo y él murió en agosto el mismo año en la ciudad de Viena. Y esta es su tumba en el cementerio de Viena. Y después de la Guerra Mundial, Austria, cuando se recuperó, editó este timbre postal, y ven este busto que también está en alguna de las instituciones en Viena. Fue un hombre entrañable, fue un hombre de grandes principios, fue un hombre de una gran capacidad de trabajo, una gran inventiva, y que marcó a la otología un antes y un después. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Antonio Soda por la invitación para participar en este simposio de la Academia Nacional de Medicina denominado Personajes Históricos en la Otorrinolaringología. Agradezco poder compartir también con el doctor Pelayo Vilar, con el doctor Héctor Prado y con el doctor Mandujano, coordinados, como ya mencionados, por el doctor Soda, sobre personajes históricos en nuestra especialidad. Y yo voy a hablar de un personaje bien interesante, un personaje español, llamado Manuel García, y su relación con la laringoscopía indirecta. Quiero agradecer al doctor Rogelio Chaboya la ayuda para la presentación de estas imágenes y de esta presentación de su conjunto. Los deseos de conocer los misterios del mecanismo y la producción de la voz humana no son nuevos, ¿no? Al contrario, son más bien muy antiguos. Platón incluso define a la voz como un impacto del aire que llega a través de los oídos al alma, y como siempre la palabra misma, la voz, tiene mucho más que ver con la emisión, por supuesto, con quien la escucha y con lo que esto representa, como bien lo dijo Platón hace tantos años. Más adelante, Paré, digamos ya hace 500 años, atribuye la función importante de la emisión de la voz a la epiglotis y a los cartílagos aritenoides y a la movilidad de estos cartílagos, y no reconoce todavía la fisiología de las cuerdas vocales en la fonación. De las bases fisiológicas de la laringe para producir la voz, Aquapendente reconoce la potencialidad y la expresividad de la voz cantada en particular. Muchos de los estudiosos de la voz son estudiosos también del canto, como sabemos. Para Aquapendente, el sonido no es otra cosa que una alteración del estado del aire y una vibración como consecuencia de una comprensión. Ya nos acercamos más a cómo funciona, en este caso, los músculos de la laringe. Y él mismo describe cuatro cartílagos laringeos, los aritenoides, que son, ya sabemos, dos piezas independientes que sirven como punto de apoyo
a otras partes y que les dan movilidad, los músculos internos, que tienen una función de abrir y cerrar la glotis, y considera que la laringe funciona como un tubo o órgano perfecto, puesto que puede modificar sus dimensiones y contribuir así a la formación de los diferentes tonos que nos da la voz. Más adelante, en el siglo XVII, Antoine Ferrand, considerado como el iniciador de la fisiología experimental de la laringe, que es un cirujano y profesor de anatomía en Francia, particularmente en Marsella y en París, y sus experiencias lo llevan a apreciar una gran analogía entre el órgano vocal, las cuerdas vocales y los instrumentos de cuerda, ¿no? Por esta vibración que mencionábamos hace un momento. Y estas bandas las denomina él, por tanto, cuerdas vocales, ¿no? Que pueden ser comparadas, como ya decíamos, con las cuerdas, en este caso, de algunos instrumentos, del clavicordio. Él lo relacionaba con este instrumento. Más adelante, John Avery en Londres utilizó el espéculo reflector cóncavo, ¿no? Parecido al actual, muy pesado, pero solo lo usó él, digamos, pues es similar al que usamos los otorrinolaringólogos, ¿no? Es algo que no prosperó, no se hizo popular, digamos, entre los médicos. Por otro lado, Manuel García es hijo de un famoso cantante, ¿no? Su papá, mismo nombre, era un gran cantante, pero la de Manuel como cantante no prosperó, digamos, ¿no? Ya que no podía igualar los tonos que alcanzaba su padre, y la presencia que él mismo tenía en el escenario pues no era igual que la de su ancestro. Le aconsejamos a este joven que se interese en otros aspectos, a seguir otra carrera, es lo que decían sus maestros de música cuando estuvieron con él. Sin embargo, Castil Blas reconoció su juventud, fue menos duro con él y le sugirió que con el tiempo y con un poco de estudio podía mejorar su voz, digamos, con un poco más de aprecio hacia Manuel García, que fracasó en ese intento de ser cantante. Sin embargo, el hecho de no tener éxito en esta área, como ha sucedido múltiples veces en la historia, abandona la música, pues se interesa en la medicina, en particular en estudiar la fisiología de la laringe, de dónde aparece esos tonos, y empezó a investigar en diferentes órganos, en diferentes modelos animales, digamos, ¿no? En la laringe de pollo, de oveja, de toro, entre otros animales. Y tiene también la oportunidad de explorar a pacientes que hayan sufrido alguna lesión traumática en el cuello y busca las bases anatómicas y fisiológicas de la producción de la voz. Y asiste a disecciones que llevaban a cabo sus amigos médicos o estudiantes de medicina. Él nunca fue médico, sin embargo fue uno de los grandes estudiosos de la anatomía y sobre todo de la fisiología por los descubrimientos que hizo. Todo eso entonces hace que tenga un gran conocimiento profundo de anatomía y de los órganos vocales, a la vez que se dedica por entero a la docencia del canto. Ya dijimos que él no era particularmente un buen cantante, pero sí era un buen profesor de canto, y a eso se dedica, además de tener, entre comillas, este hobby por la disección y por la anatomía comparada de la laringe. Su fama como profesor, como maestro de canto, es muy buena, y a partir de que su padre muere, él se considera su heredero particularmente desde el punto de vista del maestro de transmitir, de enseñar el canto. Con esta novedad, digamos, del enfoque que él le daba, el enfoque científico, que si no tenía la preparación, sí tenía los estudios empíricos de lo que ya habíamos mencionado, del estudio de la laringe, y es nombrado profesor de canto del Conservatorio de París en el año 1835. Más adelante publica el tratado completo, que es de innovación
en docencia y canto. Tratado completo del arte del canto se llama el libro, que se sigue empleando, es un clásico, se sigue empleando hoy día para quien quiere aprender o enseñar a cantar. Él se traslada a Londres más adelante, nunca había estado en París, como ya dijimos, nunca pierde su nacionalidad española, y impartía clases en su casa, y fue nombrado profesor de canto de la Royal Academy of Music en el mismo Londres. Y en esa época inventó el laringoscopio, de acuerdo a ese famosísimo médico historiador español, Laín Entralgo, que dice que la época ya estaba madura, donde un profesor de canto, Manuel García, y no un médico, pues sí sabemos que tiene los estudios que ya decíamos de anatomía y fisiología comparada, pasó a la inmortalidad, ¿no? Manuel, el nombre completo, ¿no? Manuel Patricio García Sitges, y esta es una placa de la Sociedad Española de Otorrinolaringología en el centenario del descubrimiento de Manuel García en Madrid. Por fin, un día de sol espléndido, así lo relatan, paseando por París, vi en mi imaginación, como un relámpago, el mecanismo de la laringoscopía. Manuel García, en este día, paseando, ¿no? Se imagina con el reflejo lo que puede hacer la laringoscopía. Y él mismo menciona que corrí inmediatamente a la casa del instrumentista Charrier y le dije que quería un pequeño espejo montado en un largo mango de alambre. Charrier me enseñó un espejillo de dentista que había construido unos años antes para exponerlo en Londres. Tal espejito respondía a lo que yo había visto en mi mente. Esto es lo que dijo Manuel García. Compra él el espejo en la cantidad que dice ahí, en 6 francos, y sale corriendo a un almacén donde adquiere un espejo de mano de los corrientes, un espejo utilizado en cualquier casa, digamos. Es impaciente entonces para llegar a su casa, templa el espejo con agua caliente para que no se empañe, y lo introduce en su boca hasta apoyarlo en la campanilla. Y él dice, y así lo relata, yo tengo el gañote muy dócil, así lo relata, que me permite esa maniobra sin protestas. Esto nos ocasiona el reflejo del vómito. Y abierta completamente la boca, dirigí el espejo con una mano al rayo del sol y dirigida el espejillo, este espejillo de dentista que tenía, como él mismo dice, en el gañote. Aquí tenemos una imagen de lo que pudo haber sido ese histórico momento. Dice en el acto, vi mi glotis abierta y debajo una porción de mi tráquea. La sensación que experimenté es indescriptible. Por primera vez se estaban viendo, imagínense ese momento, se estaban viendo las cuerdas vocales. Había conseguido dar vida real a la idea que durante tanto tiempo me obsesionó. Calmado de mi primera impresión, observé con detenimiento el modo de abrirse y cerrarse la glotis y la forma y actitud que tomaban las cuerdas durante la emisión de la voz. Este descubrimiento de enorme trascendencia, ¿no?, hubiera pasado desapercibido si este genial científico no hubiera hecho su comunicado al Royal College of Medicine el 22 de marzo de 1855. Y sobre todo, como sucede muchas veces, o ha sucedido muchas veces en medicina, si no se hubiera publicado en los Proceedings de la Royal Society of London. Tus observaciones entonces con el espejito laringio durante la fonación han pasado a la historia por un trabajo titulado Observations of the Human Voice, publicado, como ya dijimos, en la Royal Society of London. Este trabajo entonces fue recogido por el prestigioso otorrinolaringólogo vienés, Turk y Serkman, y ellos validaron, y no solo validaron, sino aplicaron, y diría yo, popularizaron hasta nuestros días esta práctica, este descubrimiento de Manuel García,
a la patología faringeolaríngea, dando lugar al nacimiento de una nueva especialidad que es la laringología. Manuel García murió después de un siglo, con el reconocimiento y admiración de todos. Y dice: he pensado siempre que el hombre debe conocer bien y bajo todos los aspectos los asuntos de que se ocupa. Y por eso yo, pobre maestro de canto, sentía la necesidad de una educación científica de mi arte. Manuel García, 1805-1906. Sin lugar a dudas fue un hombre longevo, 101 años, y agradecemos en esta vida tan productiva que haya descubierto, que haya puesto al alcance de todos los médicos, en particular de los otorrinolaringólogos, esta visión, esta posible exploración de la anatomía y por supuesto de la fisiología laríngea para una mejor comprensión de la patología de la voz. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Agradezco a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de esta presentación. También agradezco al doctor Soda la invitación. Comentaré acerca del doctor George W. Crile, pionero de la cirugía de cuello entre los personajes históricos de la otorrinolaringología. Su tiempo de vida fue entre 1864 y 1943. Una de sus aportaciones más importantes fue la descripción de la técnica de disección de cuello. Su presentación ocurrió primera vez durante una reunión científica en 1905 y fue por primera vez publicada la técnica en 1906. En 2006 se cumplió el centenario de esta descripción de la técnica. George Crile nació en Cleveland, Ohio. Se graduó en artes y también se graduó en medicina en la University de Cleveland. Fue reconocido como un cirujano hábil y fue profesor de cirugía entre 1900 y 1924. Tuvo una gran producción científica con la publicación de más de 500 artículos y 24 libros. Él, junto con 3 asociados, además, creó una de las instituciones más importantes en la actualidad, la Cleveland Clinic, en 1921, donde además de ser asistencial, se reconoce ahora como un centro de investigación. La disección del cuello es una de las operaciones más respetadas y más comúnmente realizadas actualmente en el campo de la cirugía de cabeza y cuello. Es una cirugía que ha resistido la prueba del tiempo, esta técnica. Hay paralelismos con los principios entonces aceptados del tratamiento quirúrgico del cáncer con el desarrollo de esta técnica para tratar los ganglios linfáticos, las metástasis linfáticas. La evolución de esta operación, en muchos aspectos entonces, sigue la evolución del tratamiento del cáncer para lograr un control local y regional de la enfermedad. Si bien esta operación ha evolucionado hacia un procedimiento menos mórbido y más selectivo, las indicaciones actuales siguen vigentes y hay claras guías para seleccionar entre sus modificaciones cuál es la técnica correcta en función de la evidencia. La historia del tratamiento quirúrgico de las metástasis de ganglios data del siglo XIX. Desafortunadamente, en la mayoría de estos primeros intentos quirúrgicos
los resultados fueron desastrosos para el paciente, no necesariamente por la técnica, sino por las condiciones quirúrgicas. Algunos cirujanos europeos informaron algunos pocos casos de disección en bloque, que es, quiero insistir, el centro de esta descripción hecha por Craig, incluyendo a cirujanos tan reconocidos como Billroth y Kocher. El primer procedimiento quirúrgico exitoso que se tiene conocimiento de una técnica quirúrgica de tratamiento de las metástasis cervicales fue realizado por un cirujano polaco, Jardiński, en 1888. El fundamento de esta disección es debido a la amplia experiencia que desarrolló el propio Kral en el tratamiento de diversos cánceres de cabeza y cuello y el estudio de estos casos. Apreció que estos tumores casi siempre drenaban a través de las vías linfáticas del cuello. Esta es una imagen dibujada por él en su primera publicación, donde se muestran los diversos grupos ganglionares y las vías linfáticas. Y además apreció que solo en alrededor de 1% de los casos hacían metástasis a distancia. Por lo tanto, con un control locorregional, eran teóricamente curables y por eso decidió desarrollar esta técnica. Realizó estas resecciones en bloque y reportó una supervivencia a 3 años del 75%, a comparación de solo una supervivencia de 18 pacientes en aquellos casos en los que no se realizaba esta resección en bloque de las metástasis. Esto fue muy importante en su tiempo, ya que fue la serie más grande publicada. Se establecen consideraciones oncológicas y fisiológicas que comentaremos más adelante. Hay una comparación de resultados y seguimiento de pacientes. Entonces, esto marca unos principios también de generación de evidencia de tratamientos. En esta fotografía podemos observar a Kral realizando una cirugía en 1905. Esta técnica fue presentada en 1905 en la Asociación Quirúrgica y Ginecológica del Sur y surgieron 2 publicaciones importantes. La primera, donde resumía los resultados de 121 operaciones, y una segunda en 1906 en el Journal de la Asociación Médica Americana, donde describía a más detalle el plan de disección basado en 132 operaciones. Estos son otros esquemas de esta publicación de Kral, donde se observan los grupos linfáticos y la técnica quirúrgica. Había retos importantes para poder realizar tal cirugía. Las dificultades incluían la falta de transfusión de sangre, la limitación de técnicas anestésicas y de antibióticos. Esa anestesia en esos tiempos era administrada por el método de goteo con el paciente respirando espontáneamente, y Kral ideó varias estrategias para combatir estos obstáculos, por lo que se considera un padre de la cirugía fisiológica. Entre ellos, podemos comentar sobre transfusiones de sangres directas de personas a personas. Introdujo algo muy importante, que es la medición de la presión arterial durante la cirugía para hacer una monitorización transoperatoria, con contribuciones adicionales en el manejo anestésico, transoperatorio y posoperatorio, particularmente para el tratamiento del choque. Señala el peligro de infección, que se reducía cuando esta disección se realizaba sin entrar al tracto digestivo. Por eso también planteaba una cirugía estadificada en algunas cirugías, realizando
primero la cirugía del tumor primario y después la disección del cuello, y también en algunos casos realizaba traqueotomías previas. También ideó una técnica para aislar la vía respiratoria, insertando catéteres de goma a través de la vía transnasal, empacando la faringe para prevenir la broncoaspiración y con esto la neumonía. Su técnica consistió en realizar una resección radical en bloque de todo el tejido ganglionar del cuello, por supuesto, además del tumor primario. Entonces, esta disección estaba diseñada para controlar los diversos grupos ganglionares metastásicos afectados con una resección completa, desde la base de cráneo hasta la clavícula. Mencionó y destacó que la escisión de un nódulo linfático individual no solo no consigue una curación permanente, sino que usualmente seguido de una mayor diseminación de la enfermedad y un más rápido crecimiento. Y este es un concepto que sigue vigente. Identificó además que los ganglios carcinomatosos pueden ser palpables o no, por lo que la sistematización para su abordaje y un estricto apego a esta escisión en bloque debía de ser siempre seguida. Su técnica era con una incisión en T, elevando colgajos cutáneos para exponer los niveles ganglionares 1 a 5, y realizaba una disección lateral y posterior, desde inferior hasta superior, donde se incluían diversos tejidos, músculos, el tejido fibroadiposo, hasta el piso de la boca. Reportó una mortalidad de 10%, y aún siguiendo estas medidas preventivas comentadas y realizada en sus mejores manos, indican la dificultad que enfrentaban en ese tiempo para esta cirugía. Estos preceptos quirúrgicos desarrollados por Crile sentaron las bases para el tratamiento quirúrgico moderno eficaz del cáncer de cabeza y cuello, con un abordaje sistemático para la disección de cuello, con una cirugía fisiológica y avances en el manejo anestésico. Muchas gracias. Amable auditorio de la Academia Nacional de Medicina, con la venia del presidente y de la honorable mesa del Presidium, voy a proceder a presentarles algunos datos de uno de los personajes más fascinantes en la evolución de no solo de la historia de la medicina, mejor dicho, no solo de la historia de las especialidades, otorrinolaringología, broncoesofagología, sino de toda la medicina. Se trata del doctor Chevalier Jackson, que aquí lo noto como el caballero de la broncoesofagología, porque considero que fue más que un caballero. Vamos primero a señalar algunos detalles académicos como una prioridad en nuestra corporación. El doctor Chevalier Jackson desarrolló la laringología y la broncoesofagología. Fue miembro de 33 sociedades científicas médicas con multitud de nombramientos honorarios. Fue chairman de 5 departamentos y servicios de broncoesofagología de hospitales universitarios. Simultáneamente, recorrió 100,000 millas al menos, dando cursos y conferencias sobre broncoesofagología en el ámbito mundial. Atendió a miles de casos. Anteriormente a sus aportaciones, la mortalidad era del 98% y como veremos la invirtió. Pero el 98% de las atenciones que realizó fueron gratuitas, dada la extrema pobreza de la época. ¿Cuál fue la trayectoria en su ejercicio profesional? En 1886 viajó a Londres, a la clínica de Sir Morel Mackenzie, porque deseaba aprender los adelantos en el campo del momento.
de 1887 a 1891, es relevante señalar que realizó centenares de adenoamigdalectomías, que por cierto contribuyeron a la consolidación del procedimiento en niños escolares, que anteriormente no era aceptada como ahora conocemos y como debe ser. Pero eso no fue todo. De 1887 a 1891 realizó numerosísimas traqueostomías en casos pediátricos de obstrucción laríngea por difteria, así que también consolidó el procedimiento, la traqueostomía en niños de cualquier edad. Pero además inventó algunas cánulas laringotraqueales sobre el modelo de la O'Dwyer de Nueva York, y fue un preludio al desarrollo posterior de los laringoscopios y los bronquioscopios. En las imágenes vamos viendo más o menos cuál era su aspecto en las épocas que voy desarrollando. Ahora, con respecto al desarrollo de la esofagoscopía, esto sucedió en la década entre 1890 y 1899. Los primeros intentos no fueron suyos, sino de otros especialistas. Fueron desastrosos. Tanto así fue que quedó proscrito el procedimiento. ¿Pero por qué? Porque hizo un diseño que lo generalizó, que lo anunció, y entonces lo construyeron sin considerar toda la trayectoria que debía de seguirse para hacer un procedimiento exitoso. Pero en 1902 adaptó un conducto para iluminación, conducto de iluminación que ya había sido inventado para la citoscopía. Ya mencioné que la mortalidad de cuerpos extraños alojados en esófago era del 98%, con lo cual la redujo a 2%. Por lo tanto, podemos estimar que salvó la vida de miles de niños. Y aquí vemos una imagen del estado tan lamentable al que llegaban cuando tenían alojado un cuerpo extraño durante mucho tiempo, y esto ya era el preludio de la muerte. Pero no solo fueron los cuerpos extraños, su campo de aportación fue también el tratamiento de la estenosis esofágica por ingestión de cáusticos. Con el ejercicio de la esofagoscopía se enfrentó ese tremendo problema de quemaduras, y por supuesto que luchó durante muchos años para que se suscribiera una ley sobre el control, etiquetado y venta de cáusticos. Aquí vemos cómo era la densidad de pacientes que requerían atención. Los juntaban y los iban pasando uno por uno. Y aquí abajo vemos la pluma fuente que le obsequiaron, con la cual el presidente en turno firmó ese decreto que tanto estuvo tramitando el doctor Chevalier Jackson. Aquí vemos un resumen de 5 décadas de un trabajo muy intenso, 12 a 16 horas al día, nunca tuvo descanso, recorriendo grandes distancias. La población en esa época consideraba los hospitales como pest houses, o sea, casas de la peste. No salían vivos después de internarse ahí. Por eso es que tenía que trabajar en domicilios y en dispensarios. Cuando fundó múltiples departamentos de broncoesofagología, salvó la vida de millares de personas, además de enseñar intensivamente el procedimiento. Aquí vemos una fotografía de su gabinete, y en el gabinete estaban toda la colección de objetos que extrajo durante toda esa época. Y subrayo el caso de los alfileres de seguridad, que por supuesto no son nada seguros, y aquí vemos cómo requería un procedimiento mecánico muy, muy interesante para poder extraerlo sin que las puntas se encajaran en el esófago. Después de 9 años de experiencia con la esofagoscopía, inventó a partir de las cánulas de O'Dwyer, inventó los broncoscopios.
Killian ya había extraído cuerpos extraños en bronquios, pero con una mortalidad alta, 25%, como está publicado. Perfeccionó los broncoscopios y diseñó cientos de instrumentos especiales. Parecen números mágicos, también disminuyó la mortalidad del 98 al 2%. Y aquí vemos solo la foto de un tornillo alojado en un bronquio. Y aquí están un ejemplo de la cantidad de aparatos que diseñó: endoscopios, pinzas. Aquí vemos el diseño de unas pinzas, por ejemplo, las pinzas de cacahuate. Tendrían que ser mecánicamente muy bien diseñadas, porque si no, no podrían funcionar. También modificó algunas cánulas de traqueostomía y, por supuesto, los laringoscopios para introducir el broncoscopio. Todos ustedes ya conocen, pero lo repito, una vez que introdujeron el broncoscopio, se desliza esta parte y se quita el laringoscopio y ya se procede a hacer el procedimiento. Más o menos en 3 décadas logró construir una reputación internacional gracias a las cantidades de cursos que daba en el ámbito mundial. Por cierto que sus principales alumnos estaban en Francia, porque en Inglaterra nunca pudo operacionalizar el curso con perros, porque los viviseccionistas se opusieron radicalmente. Claro que él hablaba de una técnica perfecta y se atribuía que el ojo claro y la mano sin temblor se debía a una total abstinencia de alcohol y tabaco. Eso no lo hizo. Pero desarrolló la práctica con un manejo muy respetuoso y muy cariñoso con los perros, nunca remunerado, como ya lo mencioné. Aquí vemos el ejemplo de una sesión de homenaje que se le dedicó. Ahora, su vida fue siempre escribiendo y siempre dibujando. Durante largos viajes en ferrocarril, en una lancha eléctrica con su paraguas se acomodaba ahí, él diseñó la lancha y se ponía a trabajar y escribir, o en su sillón preferido. Y aquí vemos un pedacito de uno de sus textos manuscritos. Pero la historia detrás de la historia es otra. Aquí vemos una historia de un éxito sin ninguna oposición, pero tuvo una vida muy complicada, una vida de resiliencia, de recuperación. Tuvo una infancia llena de tristeza, de torturas. Como él era pequeño y sus compañeros eran mayores y era muy brillante, lo molestaban. En una ocasión le apretaron el cuello hasta dejarlo desmayado. Pero no solo en la escuela, también en la comunidad recibía agresiones. Venía de un grupo de pobreza familiar extrema. Tuvo que trabajar muchas veces para ahorrar los escasos dólares necesarios para estudiar. Algunos de sus oficios, gracias a su calidad de dibujante, fue trabajar en una fábrica de lámparas chinas. Aquí vemos un ejemplo, él las pintaba. Pero también fue vendedor de libros, con la ventaja de que podía agenciarse algunos libros para estudiar medicina. Pero eso no fue todo. Se alistó en una barca de pescadores de bacalao durante un año. Estuvo trabajando en el Atlántico Norte, en la zona de Newfoundland, en 1885, y ahí además pescaban, tenía que preparar los bacalaos y salarlos. Lo que parecía muy interesante, su viaje con Mackenzie, en realidad lo hizo en un vapor de 8ª clase, es metafórico de 8ª, pero pésima clase. No tenía dónde dormir, la comida era pésima, pero sucedieron unas anécdotas tremendas. Hubo epidemias, hubo viruela, hubo muertos, hubo hambre, y aunque él no era el servicio médico del vapor, al ayudar le cambiaron que podía dormir un poco mejor y comer un poco mejor. La gran calamidad, tuvo 3 episodios de tuberculosis, en 1911, en el 14 y en el 16, que fue tratado a la usanza. Esto es en Puerto Rico, pero se trataba que fueran a lugares muy ventilados.
pero nunca dejó de escribir y nunca dejó de dibujar, aún acostado en su cama. Inclusive asistió a congresos. Y aquí vemos solo un ejemplo. No existían, no había cámaras, no había ningún procedimiento para poder registrar esto, y lo dibujaba gracias a su gran calidad de dibujante. Entonces, no todo lo que hizo fue tiempo perdido. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, pero podemos pasar a la siguiente. A manera de conclusión, porque el tiempo nos castiga, como médico, como especialista en broncoesofagología, el beneficio a la humanidad y a la medicina fue y es inconmensurable. Aún con las nuevas técnicas de video y de fibra óptica, se hacen sobre la base, sobre la plataforma que él dejó. Además, salvó vidas por miles. Luchó por enseñar y establecer, esto lo subrayo, la prevención de las complicaciones, la prevención de la mortalidad, que en esa época era desconocida. Para la prevención solo se contaba con la vacuna antivariolosa. En su amor por la naturaleza enseñó y evitó el maltrato a los animales que más amó, los perros y los caballos. Con ellos compartió muchos años de su vida, solo en el trabajo, no como diversión ni como mascotas. Horas y horas a caballo, de día y de noche, para atender a sus pacientes. Sus planteamientos, sus enseñanzas en lo filosófico y en lo ético, para el ejercicio de la medicina y para la vida diaria, lidiando con todo tipo de violencia. Lástima que no les puedo contar todas las anécdotas que tuvo que lidiar por la violencia. Bueno, lo digo muy rápido. En una ocasión extrajo un cuerpo extraño de unas monedas y como el padre era alcohólico, casi les tira el pescuezo porque le tenía que entregar las monedas. Y esas iban a la conclusión, tuvo que comprar otras para reponerlas. Bueno, con extrema pobreza y con el alcoholismo de los mineros. Sus enseñanzas son tan valiosas como las de Sir William Osler, aunque son desconocidas. Transformó la rudeza de su vida en su contribución a la vida. Siempre trabajando, trabajo mecánico desde los 4 años. Aquí tenemos algunos ejemplos de sus talleres. Él diseñaba todo: carpintería, torno, mecánica, diseño de aparatos, dibujo y pintura. Vale la pena recordarlo y tratar de asimilar sus enseñanzas. Muchas gracias por su atención. Bien, el personaje al que nos vamos a referir en este momento es al doctor Próspero Menier. Próspero Menier nació en 1799 y, como cosa coincidente, es el año en que Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia. El doctor Menier nació en Angers, al oeste de Francia, en la región del Loire, el 18 de junio de 1799. Asistió al liceo, donde llevó a cabo su educación media a los 13 años. Desde niño se caracterizó por ser un chico muy brillante y a los 17 años ingresa a medicina en la Universidad de Angers. Una vez que ha terminado la parte de medicina, se muda a París y en 1819 inicia sus estudios clínicos ahí en París, en el Hotel Dieu, y termina su internado en 1823. En 1828 obtiene su doctorado en medicina y obtiene el cargo de asistente clínico del doctor Dupuytren. El doctor Dupuytren, personaje importante de la época.
patólogo y cirujano. El doctor Dupuytren fue el primero que hizo una resección de maxilar inferior con éxito, el primero que hizo un drenaje de absceso cerebral con éxito, y bueno, tenía una gran práctica, y que toda esa práctica fue muy formativa para Menier durante el tiempo que estuvo con el doctor Dupuytren. En 1832 ya asume el puesto de jefe de la clínica de la Facultad de Medicina de París. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito del Hotel Dieu. O sea, el Hotel Dieu, que es emblemático para todos nosotros los médicos. El Hotel Dieu de París es el hospital más antiguo de la ciudad. Fue fundado en el año 651. Se encuentra asociado a la Facultad de Medicina de París Descartes y está situado en la orilla izquierda de la Ile de la Cité, cerca de la Catedral de Notre Dame. Cualquiera que vaya a París, que se ponga enfrente a la fachada de Notre Dame, voltea hacia la izquierda y se va a encontrar con el doctor Dieu, con el Hotel Dieu. Y bueno, los médicos que pasaron por este hospital y los aportes que han hecho a la medicina son innumerables. Aquí ponemos algunos de ellos. Destacamos al doctor Bichat, al doctor Dupuytren, a Recamier, a Trousseau, al mismo Ambrosio Paré. En fin, fueron muchísimos que el semillero para la medicina fue el Hotel Dieu. En 1938, Menier se postula al cargo de profesor titular de medicina e higiene. Y ahora sí que, para suerte de la otología, no tiene éxito en su postulación. Y al no tener éxito en su postulación, por recomendación de un médico español, que es el doctor Mateo Orfila, llega a ocupar y lo propone para el puesto vacante que había de director del Instituto Imperial de Sordomudos. Esto era en sustitución del doctor Itard, Jean-Marc Itard, que había fallecido un año antes y que era muy bien considerado por el tratado de otología que había hecho y que además diseñó algunos instrumentos, entre ellos la sonda que lleva su nombre. Menier fue un escritor prolífico. Escribió mucho. En 1861, estamos hablando un año antes de su muerte, publica una serie de 5 artículos en la Gazette Médicale de París, donde describe la entidad clínica que lleva su nombre. Los síntomas, según Menier, o sea, la triada clásica de Menier, que es los ataques de vértigo por crisis acompañados de tinnitus y de hipoacusia. Ahora, estos se pueden presentar, las crisis, en intervalos de semanas, meses o años. En el intervalo el paciente está perfectamente bien. Lo que en un momento dado llega a dejar es un daño auditivo, una hipoacusia que puede ser variable, pero sobre todo en los tonos bajos. Y es el mismo concepto
que tenemos en el momento actual. Otra cosa importante de esto y de esta descripción es de que recalca que estos violentos ataques no corresponden a la lesión cerebral como se pensaba entonces. Entonces fue una gran lucha de Menier poder desmentir la hipótesis que se aceptaba en la época de que el vértigo era una forma de apoplejía cerebral o de epilepsia. Entonces él ya afirmó que se trataba de un problema del oído interno, además con un gran fundamento, con base también en estudios de huesos temporales y en estudios clínicos. De ahí que 12 años después de muerto Menier, o sea, en 1874, el doctor Charcot denominó el síndrome que mostraba estos 3 síntomas como enfermedad de Menier, que es como se conoce hasta la fecha. Sin embargo, este Menier se extendió mucho y entonces los pacientes y a veces los médicos a cualquier vértigo le pueden llamar Menier, que es mal empleado el término. El término es exclusivamente cuando hay estos 3 síntomas. Sin embargo, ya la causa, ya con fundamentos mayores, se descubrió hasta 1938. Y esto gracias a las contribuciones de Hall-Pike y de Kers en Londres y de Yamakawa en Osaka. ¿Qué sucedió? Que los primeros encontraron de que había una distensión de la membrana de Reisner en un paciente operado. Entonces, desde luego, esto ya puso de manifiesto el desorden de la hidrodinámica que había en el laberinto. Y de ahí ya vinieron muchas otras investigaciones que descubrieron esto. Aquí estamos viendo un laberinto membranoso y que en su interior lleva la endolinfa. Y en un paciente con una crisis de vértigo, con tinnitus y con hipoacusia, vemos la distensión importante que hay del laberinto membranoso por aumento en la cantidad de líquido, en la cantidad de la endolinfa. De ahí que entonces ya se empieza a nombrar a este proceso como hidropesía laberíntica, como edema endolinfático o hidrops del laberinto. Publicó mucho y de otras cosas, no nada más de la otología, sino artículos como para la cura del mutismo sordo y la educación del mismo, el del doctor Cícero, estudio del médico y literato, la segunda carta sobre la recuperación de los sordomudos, estudios médicos de poetas latinos, inclusive vean estudios clínicos sobre la etiología de la patogénesis uterina. Ahora, el otro aspecto interesante de este personaje con grandes inquietudes políticas y culturales, con gran afición a la ópera y el teatro. De ahí que era invitado a los círculos inteligentes que se reunían en París. Menier era de esos invitados. De ahí que entre sus amigos podemos mencionar a los célebres Honor de Balzac, a Víctor Hugo, a Franz Liszt,
y al crítico teatral Janín. Y aquí, a manera de anécdota, Janín sufría de gota. Y cuando lo invitaban a los estrenos de las obras teatrales y no podía asistir por la enfermedad, enviaba a Menier a que viera la obra, que la describiera y en base a esto hacer sus críticas. Finalmente, el 7 de febrero de 1862, fallece a los 63 años a consecuencia de una influenza complicada con neumonía. Y además de todo su legado académico y médico, pues deja a su primogénito, Émile Antoine, que también fue médico y siguió sus pasos, inclusive sus pasos al heredar también la dirección del Instituto de Sordomudos de París. Bien, pues esto es lo que yo quería comentar del personaje que me correspondió hacer su semblanza y agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Muchas gracias. Para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Esta tarde fue una tarde cultural muy importante porque aprendimos muchos de los aspectos y, como bien comentaron, tenemos que conocer la historia para que nuestro presente tenga un poco más de precisión y que podamos aprender de toda esta historia. Creo que hay hasta ahorita 3 palabras: Miguel Labdo, Raúl Carrillo, Raquel Gerson. Creo que hasta ahorita. Entonces empezamos Miguel Abdo, luego Raúl Carrillo. Gracias, presidente. Primero, bueno, felicitar esta espléndida sesión que hemos podido disfrutar. Para todos, muy importante, pero para los que nos dedicamos a la endoscopía gastrointestinal y a la rehabilitación esofágica, bueno, creo que caminamos un inicio juntos. Yo me trajo inmediatamente a la memoria nuestras historias del Hospital General y del maestro Ricardo Tapia, nuestro gran maestro en el servicio de otorrino, que bueno, gracias a la gran amistad que tuvo con Chevalier Jackson, que aquí fue muy bien mencionado, quien no solamente diseñó endoscopios, sino además de gran eficiencia, por cierto, sino muchos aditamentos que hasta algunos todavía me tocó utilizarlos a mí y poner la posición especial del cuello para poder meter el broncoscopio y hacer las esofagoscopías y sobre todo sacar los grupos extraños. Meso Tapia, junto con Chevalier Jackson, fueron los grandes que influenciaron la endoscopía mexicana. Así que para mí fue un privilegio haberlo escuchado. Y bueno, y esta mezcla de los maestros, que lo mismo eran artistas, eran grandes en todo. Bueno, Manuel García, por ejemplo, del que también habló el maestro Fajardo, pues era entre artista y profesor de canto, investigador, pero además, sí, ¿por qué no decirlo? El primer científico de la voz. Entonces, realmente es una sesión que me siento muy feliz de haberla escuchado y felicito, por supuesto, al maestro Soda Medi y a todo el panel por haber estado aquí con ustedes. Raúl Carrillo, adelante. No tienes tu micrófono abierto, Raúl. Gracias, doctor Jara. Bueno, también una felicitación que comentó el doctor Abdo a esta excelente sesión, doctor Soda, y a los excelentes profesores que participaron. Y también en el área a la que yo me dedico, que es la anestesiología y la terapia intensiva, bueno, las contribuciones del doctor Chevalier Jackson fueron muy importantes. Él diseñó uno de los primeros laringoscopios manuales y eso dio pie al desarrollo de otros más y a la intubación orotraqueal, que bueno, es parte fundamental de la práctica de la anestesiología. Así que va más allá de lo que se implementó en otorrino, además de las endoscopías digestivas y también en la anestesia y la terapia intensiva. Y bueno, eso también ha salvado, y se le puede también dar ese merecimiento al doctor Jackson, ha salvado y sigue salvando a millones de vidas, tanto en los procedimientos quirúrgicos como ahora en la epidemia que tuvimos de SARS-CoV-2. Así que esto tiene una gran cantidad de veredas que se inició
a través del descubrimiento del doctor Manuel García y que después el doctor Chevalier Jackson lo llevó a la práctica clínica. Y me congratulo por haber estado en esta reunión de veras muy importante. Gracias. Gracias, Raúl. Raquel, creo que querías tomar la palabra. Gracias, doctor Jalabe. Sin duda, me uno y felicito. Todo tiene historia y tenemos que aprender y recordarlos. Para mí fue un cuento y fue una aventura de cada uno, y todo lo que hacemos tiene un porqué, una historia, y vimos esfuerzos, logros, penalidades, que siempre hay penas y dificultades, pero yo les agradezco porque creo que todo esto que aprendimos, recordamos y vemos cada uno de lo que aplicamos tiene un personaje, una historia, un logro y una dificultad. Los felicito y muchas gracias. Gracias, doctora Gerson. No sé si alguien más quisiera. El doctor Germán Fajardo y después el doctor Pelayo Vilar. Muchas gracias, doctor Jalabe. Retomando un poco lo que decía la doctora Gerson, que todo tiene un origen, ¿no? Todo tiene una razón, ¿no? Alguien que lo ideó, que lo conceptualizó y que lo pudo transmitir. Y yo quisiera así hacer un muy sencillo reconocimiento al doctor Soda y al doctor Vilar. La memoria, la historia de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, sin lugar a dudas, descansa en ellos dos. La Facultad de Medicina en el Palacio tiene una sala de historia que creó el doctor Miguel Ángel García, siendo presidente de la sociedad, y el doctor Vilar coordinando la parte de historia de la sociedad. Hoy día lo coordina el doctor Soda y estamos por crecer justamente esta sala. Con la importancia que esto tiene de tener en la memoria a quienes nos han precedido, quienes han tenido los avances, muchas veces han tenido el arrojo para hacer las modificaciones, los cambios, por supuesto a nivel internacional, como lo escuchamos esta tarde, pero también en nuestro país, el desarrollo de las especialidades en nuestro país, particularmente la otorrinolaringología, no ha sido fácil. Y qué bueno, y agradezco y felicito nuevamente tanto al doctor Soda como al doctor Vilar por este esfuerzo permanente que hacen por la memoria de nuestra especialidad. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, doctor Fajardo. Doctor Vilar. Comentar, cuando se habló de Chevalier Jackson, toda proporción guardada, todas esas dificultades por las que pasó el doctor Chevalier Jackson, yo las viví como niño viendo a mi padre cuando llegó a ejercer a Pachuca. En todo el estado de Hidalgo no había un solo otorrinolaringólogo. Y uno de los problemas que él vio fue tantos niños con problemas de cuerpos extraños en la vía digestiva o en la vía respiratoria. Y el estado era muy pobre, la minería se había ido abajo y no había recursos. Sin embargo, él, a pesar de que la familia recién llegada viendo de Europa, vivíamos muy modestamente, pero empleó el dinero para comprar todo un equipo de broncoesofagología, y en el hospital infantil que se creó allá en Pachuca, él no dejó las cantidades de Chevalier Jackson, pero trató a muchísimos niños y adultos quitando cuerpos extraños, y porque muchos tenían que ir a la Ciudad de México y en el camino se complicaban. Entonces, es muy grato haber oído esto. Desde luego, todas las presentaciones de mis colegas han sido espléndidas, pero esta colección, ahora ya pues, ha avanzado la endoscopía, toda esta colección justo está en el museo, los broncoscopios, las pinzas que tan detalladamente nos explicaban, están ahí expuestas en el museo,
que yo doné en nombre de mi padre. Por último, un comentario muy rápido en cuanto al profesor García, el trabajo que presentó con el doctor Rogelio Chaboya, que estábamos haciendo un trabajo sobre él para el Comité de Historia cuando yo lo coordinaba. En 10 minutos pudimos sacar el trabajo original publicado en la Royal Society de Londres. Eso habla de la calidad de los repositorios que hay en lugares con tal tradición y que yo también he abogado mucho porque la sociedad mexicana cuide su acervo histórico. No tenían la colección de la revista mexicana de otorrino que mi padre y un servidor seguimos y que la donamos y que está ahí en nuestra sede. Entonces, le voy a mandar, doctor Fajardo, copia del artículo porque es muy interesante cómo él estudió y sacó conclusiones de la funcionalidad de la laringe. Ha sido pues una sesión muy enriquecedora para los que gozamos de la historia de la medicina. Muchas gracias por su atención. Y yo lo invitaría, doctor Vilar, a que envíe ese documento también a la academia y en esta sesión que se sube grabada a la academia, incorporemos este documento también, histórico también. Adelante, doctor Soda, para que nos haga favor de concluir. No sé si el doctor Prado o el doctor Plano quisieran hacer algún comentario. Claro. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a mis compañeros por las excelentes presentaciones que hicieron. Agradecer los comentarios que nos hicieron el doctor Abdo, el doctor Carrillo, la doctora Gerson, Germán Fajardo y el doctor Vilar, y desde luego agradecer a la directiva de la Academia Nacional de Medicina la oportunidad que nos dieron para presentar estos aspectos históricos que, como ya lo han comentado, pues nos enriquecen, sea de la especialidad que sea. Finalmente es la medicina. O sea que muchas gracias a la mesa directiva, a usted en lo personal, doctor Jalabe, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Yo quisiera hacer, si no hay más preguntas o comentarios, quisiera hacer una invitación muy cordial. Ustedes saben que tenemos el próximo mes, el mes de octubre, el congreso bianual que se realiza en Mérida. Entonces, para todos los académicos que no son ponentes, les estamos ofreciendo el hospedaje como parte de la cortesía en la ciudad de Mérida. El traslado sería por parte de ustedes, el hospedaje con los desayunos y por supuesto las cenas, las 3 cenas que vamos a tener en esos 3 días también estarían incluidos. Entonces, si alguien tiene interés en acudir en estos días de octubre, pues que nos lo haga saber a través de la academia, doctor Soda, los que no estén, los y las ponentes están también ya con sus cuartos reservados, pero los que no son ponentes y académicos pues deseen acudir, por favor, contacten en la academia directamente o con cualquiera de nosotros en forma personal y con mucho gusto los esperaremos, doctor Rubén Arguero, en fin, todos los que ustedes deseen acudir con nosotros. Y no me queda más que agradecer nuevamente una tarde verdaderamente muy espléndida, muy enriquecedora. Creo que estas sesiones culturales deben de ser casi obligatorias como parte de nuestros simposios de la academia. Y los invito para que el 5 de octubre, el próximo miércoles, nos acompañen con el tema cáncer de mama en mujeres jóvenes en México, una visión interdisciplinaria que nos hará favor de coordinar el académico Alejandro Moar Betancourt.
Les deseamos muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, adiós. ¿Cómo está corbata, doctor Abdo? Gracias, doctor. Gracias, maestro Fajardo. Hasta luego, gracias a todos. Ya me supe, Pelayo. Nos Hasta pronto, vemos. Toño.